Gil, soy sociólogo y trabajador social, trabajo como trabajador social en Cáritas y bueno, también estoy metido en el mundo de la política y del sindicalismo y bueno, el tema del humanismo personalista pues es uno de los temas que me interesa bastante. Soy Sixto Tarón, yo pues estudio labor social, soy uno de los 5 millones de parados y bueno, vengo aquí pues a ampliar conocimientos sobre la sociedad. Yo soy Carlos Calvesa, soy funcionario, también doy clases en una academia de química y aparte del mundo de la ciencia me interesa el mundo de las personas y creo que este tema es bastante completo y vengo a aprender de todos y como ha dicho Carlos, pues a pensar y actuar colectivamente, a ver si es posible que lleguemos a conclusiones entre todos. El técnico. Bueno, yo me llamo Juan Francisco González, soy padre de 2 niñas, bueno, ya mayorcitas, soy graduado social y actualmente trabajo de jefe de personal en una empresa dedicada a la energía y servicios. Llevo también 2 o 3 servicios de urgencia de gas natural, de mantenimiento doméstico, de la formación del INE. Bueno, en las empresas actualmente hay que hacer de todo. Y a mí me interesa este curso porque a mí desde muy pequeño me interesaba la política, me interesaba, no sé, me movía del que no podía haber tanta gente muriéndose de hambre. Yo me lo preguntaba cuando tenía 14 años, cómo era posible esas cosas. Y desde ese momento, pues, las cosas sociales me gustan y, como han dicho antes otras personas, pues creo que desde la consideración de la persona como principal vía, mejor dicho, destinatario tanto de las políticas como de la economía, es donde creo yo que tienen que venir las soluciones, ¿no? Y por eso me interesa este curso, ¿no? Bueno, gracias a todos y a todas. Creo que la mayoría de los que estáis aquí, aunque falta gente por la lluvia, por el puente y demás, creo que os habéis inscrito en todas las jornadas. Os lo digo porque, aunque cada jornada va a ser pública y puede venir público libremente para cada jornada, yo voy a dedicar especial atención a los que os habéis inscrito al global. Sobre todo porque en el seguimiento de la parte del debate colectivo, lógicamente en función de las necesidades del grupo yo voy a ir cambiando el programa. Incluso hoy mismo voy a cambiar el programa, lo siento, lo voy a hacer, lógicamente pensando en las necesidades del grupo. También me gustaría que bien en el intermedio o bien al final dejarais los correos electrónicos, porque entre una sesión y otra os vamos a mandar noticias relacionadas con lo que estamos hablando. Incluso si tenemos la posibilidad técnica, haremos un foro de debate de gente del curso, pues para que la gente se pueda expresar libremente, ¿vale? Priorizando un poco los temas que vamos tratando en cada uno que hable de lo que le dé la gana, claro, pero priorizando los temas que van saliendo. Bien, ¿hasta aquí tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre la logística del curso? Bien, muchos de vosotros habéis hablado de lo político. Curiosamente creo que salvo Jesús y Carlos, nadie estuvo en lo que fue la presentación del curso. Bueno, ¿tú estuviste en la presentación del curso? No. Bien, aquí hay mucha gente interesada en la política. Comentamos en la presentación del curso de que esto era un acto político. Que era un acto político entendiendo la política con mayúsculas. Es decir, no son unas jornadas pensadas para cursillistas, ¿vale? Aunque es legítimo que la gente quiera hacer curso. Pero decimos esto porque la vocación que hay detrás de estas jornadas es la transformación. Es la transformación individual, personal, ya empezaremos a utilizar el lenguaje en términos de persona o de individuo correctamente, transformación personal y también transformación colectiva. Pero por una razón muy sencilla, la vocación de las jornadas son una vocación de transformación y también una vocación de militancia. Entendemos la militancia de una forma muy depauperada, entendemos la militancia como pertenecer a qué pertenezco, ¿de acuerdo? Cuando la militancia no es más que una actitud permanente de querer transformar las cosas hacia un ideal que nos estamos planteando.
o hacia lo que creemos que es lo correcto, ¿vale? Personal y colectivamente. Desde ese punto de vista, las jornadas no son inocentes, no son unas jornadas para intelectuales, tampoco son unas jornadas para cursillistas. Yo creo que los cursillistas se van a aburrir, sencillamente porque en la tercera parte va a haber que pingarse. Y en la tercera parte vamos todos a compartir lo que sean nuestras opiniones y también vamos a sacar conclusiones. Hace unos días, y con esto empiezo a introducir el tema, veía en la televisión una entrevista a una anciana, una mujer española, que había sido desahuciada de su propia casa, habiendo pagado la totalidad de lo que debía, sencillamente porque avaló a su hijo, avaló la casa de su hijo. Y como su hijo no pudo pagar su casa, porque al igual que Sisto es uno de los 5 millones de parados, resulta que terminó hipotecando su propia casa y terminaron embargándole y echándola de su propia casa. Se la entrevistó, desgraciadamente no porque la noticia fuera eso, porque son muchos miles de personas los que están siendo desahuciados de su propia casa, habiéndola pagado con creces, sino que se la entrevistó porque ella se había convertido en ocupa de su propia casa. Es decir, decidió entrar ilegalmente en la que era la casa de su propiedad. Y decía además que era para protegerla, es decir, para evitar que se le colara gente, como además pueden ser solares que permanezcan abandonados no sé cuánto tiempo, para evitar que entren ocupas reales, ¿no? O sea, ocupas con K en su propia casa. Claro, a mí el tema me llamó la atención porque de alguna manera es una anécdota que realmente marca el sentido completo de estas jornadas, pero también nos da una idea del tipo de sociedad en la que vivimos. Es un tipo de sociedad donde la persona no importa absolutamente nada. Es decir, son situaciones que por sí solas te están diciendo el tipo de valores y antivalores que predominan en una determinada sociedad, pero también te están marcando el reto de lo que tienes que evitar. Y tenemos que construir una sociedad donde eso sea parte de la ciencia ficción. Y tenemos que construir, digo tenemos, porque yo me lo creo así, ¿no? Si alguien no está de acuerdo lo puede expresar, pero tenemos que conseguir que eso sea una película de humor algún día, porque no es una película de humor. Yo soy director teatral y entonces a mí me estaba dando un guión perfecto para una comedia, pero resulta que no era una comedia, que era una tragedia. Que era una tragedia porque era real. Claro, el problema precisamente que tenía esta mujer era que se le consideraba un individuo, alguien sobre el que recaen mecanismos de individuación. Ustedes, tal número, vive en tal sitio, usted está marcado su identidad por una serie de información. Usted es su DNI, el número de su DNI. Y sobre un número recae toda una serie de dispositivos, toda una serie de maquinaria ciega, impersonal, que pueden acabar perfectamente por el desahucio de su propia casa, habiéndola pagado. Es un mecanismo totalmente, son muchos mecanismos totalmente fríos e impersonales que determinan un resultado injusto sin que nadie responda por el otro. Es decir, son mecanismos que no tienen en cuenta la realidad personal de quien está siendo afectado. Os digo esto porque nosotros pensamos que el individuo es algo que tiene que ser superado. Nietzsche decía que el hombre es algo que debe ser superado y nosotros decimos que el individuo es algo que tiene que ser superado. Y tiene que ser superado porque al otro extremo del individuo está el individualismo. El individuo llevado al extremo está la consideración de que el ser humano es un ser solitario, único en el mundo y sencillamente se coloca en el centro, como si todo lo demás girara alrededor suyo. ¿Se entiende esto? En cambio, el concepto de persona es un concepto, en primer lugar, dinámico, que considera
la dimensión cambiante de cada uno de nosotros. Nosotros no somos los mismos ahora que hace un año, ni seremos los mismos que hace 10. Somos personas cambiantes, pero también somos seres relacionales. Tenemos una relación con los amigos, con la nación donde estamos, con el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Y con todo ese conjunto, con el medio ambiente, ¿no? Con el reino animal, es decir, establecemos una serie de relaciones con el entorno que forman parte de nuestra identidad. En la medida en que nos separan de ese entorno relacional y nos aíslan, nos individualizan. ¿No es cierto? Que yo soy solamente esto. Que estas sillas podrían ser mecanismos de individuación, porque nos singularizan. Y evidentemente la necesidad de singularizarse es legítima. Pero el problema es que quizá haya que volver a reconciliarse con todo aquello que no somos nosotros. Que es lo que Levinas hablaba cuando hablaba de alteridad. ¿A ti te suena Levinas? Cuando hablaba de alteridad. Es el reencuentro con lo otro. La individuación ha sido importante, ahora hablaremos de ella. Pero ¿qué ocurre con lo otro? Con lo otro que es mi vecino, con lo otro que es mi nación, con lo otro que es el mundo en el que vivo, quien sea creyente, lo otro entendido como Dios o como lo que sea. Pero hay una alteridad, incluyendo la ecología, el medio ambiente, etc. Esa dimensión relacional del ser humano también nos está constituyendo a nosotros. Es un error creer que la identidad individual tiene que ver con la continua separación del entorno. Yo, de alguna manera podemos decir que parece ser que la identidad individual tiene que ver con todo aquello que yo no soy. Yo no soy mi familia, yo no soy mi patria, yo no soy la tierra, yo no soy... Ese yo, de verdad que yo sin Pizarro no hago nada, ¿eh? Sin Pizarro y sin rotulado. Ese yo se ha convertido, o puede tener que hacer una pizarrita manual en esto. ¿Entendéis la diablura de la palabra? Es el acrónimo de Dios, solo que está con Y, es el lugar de... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Claro, cuando esto ocurre, resulta que nos identificamos con aquello que repelemos y no con aquello que nos une. De alguna manera, hay quien dice, creo que es cierto, que la modernidad, tal y como la entendemos, nace cuando San Francisco de Asís le hace un corte de mangas impresionante a su familia, a su pueblo y a su congregación, se queda en pelotas y se va a construir su propio convento. Eso es cierto, ¿entendéis? ¿Conocéis la historia de San Francisco de Asís? La película Francesco de Mickey Rourke. Bien, ahí, Padre, te doy todo lo que me has dado, os agradezco al lugar donde nací todo lo que soy, pero yo me voy en pelotas a crear mi propio camino. Además, en pelotas literal, se quedó en pelotas. Ha nacido el individuo, efectivamente. Ha nacido el individuo. Sí. Ha creado, o sea, que se ha encontrado con su capacidad de decisión individual. Es decir, yo tengo la posibilidad de opinar otra cosa distinta a lo que me dice mi pueblo, mi padre, mi patria y mi gente. Y quiero crear mi propio camino, de acuerdo. Pero que no se nos olvide que San Francisco de Asís creó una orden y fue uno de los seres más relacionales que conocemos. Llamaba hermano a los animales, llamaba hermano a las plantas, llamaba hermano, por supuesto, a todo ser humano. Partiendo del descubrimiento de su identidad individual, fue capaz de crear un medio ambiente colectivo donde la convivencia era posible. San Francisco de Asís pasó de individuo a persona. ¿Se entiende esto? Claro que es importante el corte de mangas. El corte de mangas simbólico, ¿no? De ser crítico
con la familia de uno, con la sociedad de uno, con la patria de uno. Pero también hay que reencontrarse. O sea, reencontrarse desde la propia identidad individual. De alguna manera hay que volver, es decir, hola papá, ¿cómo estás? No sé si me explico, ¿me entendéis el símil? Porque eso forma parte también de mi identidad como individuo. Os digo todo esto porque no nos vale ya el ser humano aislado que constantemente se está autoafirmando. Eso ya no sirve. Y no sirve porque nos están dejando sin trabajo. O sea, nos están dejando sin país, nos están dejando sin medio ambiente, nos están dejando sin mundo. Es decir, ¿cómo es posible que en el tiempo que yo estoy hablando hayan muerto 100 niños de hambre? ¿Eso cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que estén desahuciando a miles de compatriotas y nosotros, claro, no nos enteramos siquiera? O sea, las personas que estamos paradas aquí, paradas, veremos a ver si acabamos todos parados. Si algo nos está sosteniendo, al menos de momento, es posiblemente la familia. Posiblemente la familia, por la necesidad histórica y por la coyuntura histórica actual, ha pasado de ser algo que podía atenazar nuestra libertad individual a ser un soporte, un colchón, o sea, un mecanismo de choque contra ese drama. Quiero deciros con esto que los conceptos son cambiantes, hay que redefinirlos, hay que reactualizarlos. La labor de la familia ahora no es la misma que la de principios del siglo. O posiblemente ahora también la amistad, la familia o la comunidad de amigos, ahora mismo es un soporte de lucha de primer orden contra lo que está pasando. Pero tenemos que redescubrir todas aquellas cosas que la tenemos a mano porque forma parte de la naturaleza del ser humano. Pero además tenemos que construir sobre eso. De alguna manera, la modernidad significó varias cosas, es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo caracterizados en función de qué es lo que estemos hablando por un acontecimiento. Algunos dicen que la modernidad nace en filosofía a través de la obra de Kant, lo cual no deja de ser una bella mentira, pero bueno, podemos decir que sí. Como periodo histórico vendría a comenzar a partir de finales del 18 y algunos dicen si está o no actualmente la modernidad. Y desde luego lo que todo el mundo está de acuerdo es que el acontecimiento político que marca la modernidad es la Revolución Francesa. De alguna manera, desde el punto de vista del ser humano, la modernidad ha venido a ser llamada algo así como la mayoría de edad del individuo. Entendido por mayoría de edad, lo que en términos kantianos era el sapere audeum, atreverse a saber. De alguna manera es un periodo de descubrimiento del individuo, pero también de descubrimiento de que el hombre debe lanzarse a descubrirse a sí mismo, es el periodo de florecimiento de la ciencia, a descubrir el mundo que le rodea, es el momento de los descubrimientos geográficos, y también, por lo tanto, es el momento de singularizarse. Aparece la nación y nosotros somos italianos, alemanes, españoles, lo que sea. Son mecanismos de configuración de la identidad, individuales y colectivos. ¿De acuerdo? Mira, hay una mentalidad, digamos, burguesa de protagonismo de la vida y de improvisación del día. Nace el individuo, que recordemos que individuo no significa más que indiviso. Indiviso es indivisible. Algo individual es aquello que no puede dividirse más. Lo que ocurre es que no solamente hay que dividirse, ahora vamos a empezar a dejar de dividirnos un poco, ¿no? Es lo que quiero trasladar. Vamos a empezar a componernos. Ya no podemos dividirnos más. Y de alguna manera, el individuo, por dejar ya el tema zanjado, no es más que aquello que nos hace ser lo que somos. Aquí tenemos a Ángel.
O sea, ¿qué hace que Ángel sea Ángel? El nombre no, porque puede haber otro que se llame igual. El nombre no está caracterizando a Ángel, ¿no es cierto? Tampoco su físico, porque si le partiéramos una pierna a Ángel, yo creo que seguiría siendo Ángel. Es más, cuando Ángel tenga 80 años, lo vamos a seguir reconociendo como Ángel. ¿Qué es lo que hace que Ángel sea Ángel? ¿Qué? Os estoy preguntando. ¿Qué piensa? ¿Qué? ¿Qué piensa? Pero todos pensamos. Eso tampoco lo singulariza. Solo Ángel piensa como Ángel. Eso sí, claro, pero fijaros, para llegar a lo que lo caracteriza a él, cada vez tenemos que ir más profundo. La Es decir, conciencia. lo que nos caracteriza como personas es intangible, es invisible. ¿No es cierto? O sea, lo que hace que Ángel sea Ángel es invisible. Nada de lo que estoy viendo lo está caracterizando como Ángel, lo está singularizando. Eso, no otra cosa, el individuo. Estoy hablando de Platón, no de la modernidad. Eso es lo que le hace ser Ángel, ¿verdad? También lo que le hace ser Ángel es la familia donde nació, la nación donde nació, el mundo donde nació, la época donde nació. Él es el conjunto de todo eso. Entonces, está bien que hayamos llegado a la conclusión de lo que nos singulariza, ¿no? De lo que nos divide. Pero es que también tenemos que empezar a recomponer si ya no podemos dividirnos más. O sea, que sí, que eres tú, o sí, que soy yo. Pero hay que recomponer todo lo que en ese corte de mangas que le hemos hecho a la familia, al pueblo, al medio ambiente, para encontrar nuestra individualidad. Ahora hay que recomponerlo, porque si no, el ser humano está incompleto. No sé cómo decir. ¿Se entiende esto? Y se comparte. ¿Podéis preguntarme por qué? Hay algo que yo no entiendo, porque eso sería si nosotros como ser humanos fuéramos intemporales. Entonces, eso que tú estás diciendo valdría para... Entiendo yo, como lo comprendo, yo no sé mucho de filosofía, pero... ¿A qué te refieres exactamente? A ver, que tú estás diciendo que el individuo tiene un proceso donde como que se va aislando de los demás y va negando a los demás, ¿no? Más o menos. No, digo que la modernidad lo que nos ha traído en términos vitales es una búsqueda de lo que nos singulariza. Y que de alguna manera... Bueno, sigue con la pregunta. Entonces, lo que yo entendía es que, vale, para nosotros que ya estamos aquí, bien, pero ese proceso lo tienen que seguir las demás generaciones. Estaríamos siempre en el mismo... Claro. En el mismo... Bien, más que una pregunta es un apuntalamiento de esto. Porque de lo que se trata, como estamos empezando a decir, es de empezar a hacer otra cosa. Es decir, ya no hace falta seguir incidiendo en eso. Y el problema es que seguimos incidiendo en eso individual y colectivamente. Es decir, ahora lo que hay que hacer es recomponer. Es decir, ahora ya me he quedado en pelotas, he hecho el corte de manga y ahora me vuelvo y pongo ya con mi propia identidad y recompongo todo aquello que he dejado atrás. Esa es, desde mi punto de vista, la labor que nos espera a partir de ahora, si queremos salir de esta. Lo que quiero decir es que la modernidad ha traído algo positivo, pero tenemos que pasar página ya. Es decir, tenemos que pasar página porque, cito a Alan Turing, de alguna manera la modernidad ya no funciona como utopía positiva. Nos ha traído el espíritu científico, nos ha traído el espíritu crítico, pero en algún momento tenemos que dejar de dudar. Es decir, en algún momento tenemos que dejar de hacernos preguntas hasta el infinito. O sea, en algún momento tenemos que encontrar respuestas de una vez. O vamos a seguir dudando hasta el infinito. O sea, Descartes dice, la duda es el camino. Como oposición a el camino, la verdad y la vida. De acuerdo, la duda es el camino. Pero la duda, Descartes reconstruyó después de la duda todo el edificio conceptual. Hay que empezar a plantearse respuestas, ¿no? Esa duda hasta el infinito. Espíritu científico, de acuerdo. Espíritu crítico, de acuerdo. Pero vamos a empezar a construir. Ya está criticado todo lo que había que criticarse.
El problema es que nos están dejando sin dimensión relacional. O sea, nos están dejando sin amigos, nos están dejando sin familia, nos están dejando sin nación, nos están dejando sin mundo. Claro que el concepto de nación medieval y antiguo ya no nos vale. Claro que no. Pero la destruimos. Destruimos a la familia, destruimos a los amigos, destruimos al medio ambiente. O la reconceptualizamos con lo que ya sabemos. Lo reactualizamos. ¿Se entiende esto? Claro que mi país no es el mismo que el de mis abuelos, pero sigue siendo mi país. Claro que mi mundo ya no es el mismo que el de mis padres, pero sigue siendo el mundo en el que vivo. Tenemos que dotar de contenido positivo, tenemos que dotar de contenido positivo todo aquello que forma parte de la dimensión relacional del hombre. En esa imagen de la modernidad, Alain Touraine nos dice: la imagen de la modernidad es ya hoy la de una economía fluida, sin poder y sin centro, una sociedad sin actores. Las nuevas coordenadas son la tutela de centros de gestión económica, política y militar, y de otro lado, el predominio del interés privado sobre el interés común. Claro, cuando se produce un agotamiento de un periodo histórico, lo que hace ese mismo periodo histórico es repetir por simulación. Todo parece haber quedado liberado, ¿no?, en la modernidad. Liberación de la mujer, liberación del niño, liberación animal, liberación sexual, liberación política, liberación de las fuerzas productivas, liberación de las fuerzas destructivas. Todo ha quedado liberado. Todas las cartas están sobre la mesa. Todas las cartas se han echado ya. ¿Y ahora qué hacemos después de la liberación de todo? Simular que seguimos acelerando en la misma dirección, pero aceleramos en el vacío. Nos hemos quedado afuera de tanto dividir, de tanto criticar y de tanto liberarnos, nos hemos quedado sin sentido de la vida. Como queremos acabar con todo aquello que nos define relacionalmente, porque supuestamente le molesta a ese individuo moderno, como todo lo que no soy yo me molesta, sencillamente me lo cargo. A tal punto que nos estamos quedando sin mundo. Ya no hay que liberarse de más nada. Ahora lo que tenemos que hacer es reencontrarnos con todo eso que forma parte de nuestra dimensión relacional, dotarle de un contenido positivo y tirar hacia adelante. ¿Se entiende esto? Yo ya no me tengo que liberar del vecino. ¿Para qué? Ni me tengo que liberar de mi país, ni me tengo que liberar del mundo. ¿Para qué? ¿Lo entendéis? Y no dejéis que os hagan creer que lo que forma parte de nuestra dimensión relacional ni me tengo por qué liberar de Dios. ¿Por qué? Si ahora cree el que quiere. ¿No es cierto? Pero tenemos que estar acelerando contra los mismos enemigos cuando esos enemigos ya ni siquiera están. Al contrario, el enemigo lo tenemos dentro. Y lo tenemos dentro porque estamos construidos para seguir dividiendo y dudando hasta el infinito. ¿Por qué me estáis mirando con esa cara? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que ya no podemos acelerar más en el mismo sentido ni caminar en la misma dirección, que ya no podemos dividirnos más, que lo que tenemos que hacer es empezar a encontrarnos de nuevo. Por eso es importante esa tercera parte de cada jornada donde pensamos colectivamente y creamos colectivamente. Y espero que a la cuarta o la quinta sesión nos dé por hacer compromisos de grupo colectivamente. Vamos a ir a apoyar a tal persona desahuciada, a lo que sea. Pero ese es el espíritu de lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a abrirnos a la gente, a abrirnos a la sociedad, a abrirnos a la nación, a abrirnos al mundo. Bien. Persona, individuo. Es decir, ahora nos vamos a construir como personas recomponiendo todo aquello que nos constituye relacionalmente. ¿Vale? Es decir, el reencuentro con la alteridad, con todo eso que será alteridad. Bien. En un principio
se trata de ver de dónde nace ese concepto de individuo que queremos superar. Dicho de alguna manera, ¿por qué hemos llegado a donde estamos? Se trata de ver también en el curso qué críticas se le hicieron al concepto de individuo. Por ese motivo están los pensadores franceses y los pensadores estructuralistas, y el propio Nietzsche está dentro del contenido del curso, porque al concepto de sujeto moderno, al concepto de individuo moderno, que ya vemos conforme las jornadas se van desarrollando, cómo el concepto de persona viene a corregirlo, pero vamos a ir viendo las críticas que se le van haciendo al concepto de individuo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sesión y en la siguiente vamos a hablar de Michel Foucault, vamos a hablar también de Freud, de Marx, de Nietzsche, y vamos a terminar con Simone Weil. ¿Alguien no sabe quién era Simone Weil? ¿Quién? Bueno, pues entonces, ¿quién conoce, quién sabía quién era Simone Weil? ¿Vosotros? Bien. Vale. ¿Preguntas hasta aquí? Si es necesario, ¿Qué? siempre, primero el individualismo, voy a hacer así, para luego ir al personalismo. Ya no. ¿No? Es decir, Como periodo, muerte. claro, como periodo histórico, Francisco de Asís tuvo que hacer ese corte de manga. Y yo sí creo que en algún momento de la vida uno tiene que hacer ese corte de manga, ¿no? Es decir, un momento, papá, déjame que yo piense por mí, ¿no? Un momento, sociedad, un momento, país, un momento, mundo. Esperar un momento, me voy a bajar un momentito, ¿no? Pero yo creo que tenemos que iniciar el camino de vuelta. Y el camino de vuelta es el encuentro con la persona. Es decir, nos hemos constituido como individuos, estamos constituidos en esa parte indivisa que nos hace ser Ángel, Rebeca, etc. Y ahora, a ver qué hacemos. Y en ese a ver qué hacemos está el término proyecto. Es decir, ¿qué hacemos como miembros de una comunidad? ¿Qué hacemos como españoles? ¿Qué hacemos como miembros de la sociedad humana? ¿Qué hacemos? ¿Qué proyecto tenemos? ¿A dónde nos dirigimos? Si hay algo ventajoso en ese corte de mangas, es la posibilidad de no conformarse con lo dado. Si hay algo que la modernidad da, es la pasión por la duda y también la pasión por el cambio. Entonces, el problema es que la duda y el cambio deben tener su espacio, pero no deben ocupar todo el espacio. Que llega un momento en el que parece que confiar en una determinada verdad te convierte poco menos que en un iluso. Pues no, necesitamos las verdades para caminar. Lo que pasa es que esas verdades pueden ser verdades que se vayan moviendo, que vayan fluctuando, que vayan... Bien. Tenemos conceptualizado la idea del individuo. El individuo es entendido así como sujeto moderno. Se define como sujeto y por lo tanto como subjetivo. No somos objetos, luego no somos objetivos. Somos sujetos, luego somos subjetivos. ¿Vale? Ha nacido la subjetividad. La subjetividad entendida como definición identitaria, soy sujeto, pero también la subjetividad como la opinión personal elevada a ciencia. ¿Vale? Todo es opinable, porque como somos sujetos modernos, sujetos individuales, todo, absolutamente todo, es opinable. ¿De acuerdo? Claro, eso nos va a plantear muchísimos problemas, porque si todo es opinable, si todo es discutible, porque somos sujetos modernos y por lo tanto subjetivos, el problema es que vamos a perder el horizonte de la verdad como tal horizonte. Claro que tienes derecho a dudar de todo, claro que puedes opinar sobre todo, pero también tienes que conocer. ¿Me explico? Es decir, yo no voy a negar la fotosíntesis de las plantas. ¿Me entendéis? O sea, yo no voy a someter a votación la fotosíntesis. En términos políticos eso se está entendiendo ahora con la cuestión de los derechos humanos. Los derechos humanos empieza a ser una verdad a la que no se puede discutir. Usted, aunque gane unas elecciones,
usted no puede vulnerar los derechos humanos. ¿No es cierto? Usted no puede opinar contra los derechos humanos. Y si lo apoya el 90% del electorado, sacamos al gobierno. Como ha pasado ya. Pasó con el Frente Islámico de Salvación, que obtuvo más del 90% de los votos, y bueno, eso también tuvo otras motivaciones, claro, para que vamos a ser tan cándidos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que emerge un concepto de verdad, como es la de los derechos humanos en el terreno político, sobre lo cual las mayorías electorales no valen. ¿No es cierto? Como tampoco debería valer que expulsen de su casa a esta pobre mujer. Necesitamos verdades. Necesitamos certezas. Necesitamos la certeza de los derechos humanos. Pero hay que empezar a reconstruir más certezas. Bien, Michel Foucault va a denominar sujeto moderno a una figura del ser humano que nace a partir del siglo XVII, según él. Sin embargo, Michel Foucault ya desde el principio va a sospechar de esta figura del individuo. No solamente va a sospechar, sino que además nos lo va a presentar no como el resultado de un progreso, sino como el resultado de un cambio en las dinámicas de transformación del poder. Ese cambio en las dinámicas de relación de poder es el que va a determinar la aparición del individuo y el sujeto moderno. Me voy a referir antes a Foucault y después a Nietzsche, Freud, Marx, por razones de tipo pedagógico. Michel Foucault identifica al individuo como un ser que emerge como consecuencia de la aplicación sobre él de dispositivos de individuación, no como una conquista de la mente racional. ¿De acuerdo? Michel Foucault plantea, en la medida en que las relaciones de poder cambian, cambia la propia consideración y la propia imagen del ser humano. Y para eso utiliza tres imágenes del poder. Una primera imagen del poder es una imagen del poder negativo. El poder, para Foucault, es un poder destructor. Es un poder caracterizado, Dios mío, si tuviera una pizarra que yo estaría, caracterizado por la posibilidad de dar la muerte. Es el poder medieval. Ese poder se caracteriza exclusivamente por aparecer de forma episódica, no de forma permanente. En el medievo, nos cuenta Foucault, el ser humano apenas es censado siquiera. Es decir, un ser humano podría nacer y morir sin que el poder se haga especialmente cargo de él. ¿De acuerdo? Y no hay educación obligatoria, no hay sanidad, no hay reclutamiento militar, no hay nada. De hecho, en algunos lugares no hay ni siquiera censo. Al primer virus que coges te mueres, ¿no? Y se acabó. ¿Vale? Pero el poder no se hace cargo del ser humano, no se hace cargo de la vida. El poder solo aparece cuando el soberano es cuestionado o puesto en peligro. Es la imagen de la ejecución pública. Es la imagen de un poder destructor y también de un poder ceremonial y ritualista. Es la imagen del cuerpo torturado por el soberano. Cuando se produce una actuación contra el orden del soberano, se pone en marcha el mecanismo del poder. Ejecución pública, detención, escarmiento público, celebración comunitaria de la tortura y muerte del infractor, y es en ese momento cuando se individualiza al ciudadano que no existe, claro. Se individualiza a través de lo negativo, a través del concepto negativo. He aquí el populum, he aquí el criminal, he aquí el soberano. El poder se ejerce solo en momentos extremos. Pero, por decirlo así, no interviene demasiado en la vida de la gente. En ese contexto el individuo no existe. Solo existe germen de individuo, el gran individuo es el soberano, lógicamente, es el único individuo que existe además, el soberano, ¿de acuerdo? Y, por contraposición, el criminal, la imagen del mal. El criminal se individualiza cuando se atreve a desobedecer al soberano, y cuando, sobre todo, se individualiza cuando es expuesto su cuerpo torturado a la mirada pública.
la imagen del poder negativo. El único individuo que existe es el soberano y el criminal. Primera imagen del poder. Y Foucault nos dirá, segunda imagen del poder, que es la que da nacimiento a la modernidad. Cuando Foucault habla de las transformaciones del poder, cuando la segunda imagen releva a la primera, aparece como una imagen enfrentada a la primera, pero la primera se mantiene, ¿de acuerdo? Y cuando a la segunda le sucede a la tercera, se va a oponer a la segunda, pero se mantiene, ¿de acuerdo? Me explico con esto. Segunda imagen del poder, el poder productivo. El poder tiene una consideración positiva. Se trata del nacimiento del biopoder. Para Michel Foucault, la modernidad nace a través del biopoder. El biopoder es el poder ahora se va a hacer cargo de la vida. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Emerge la burguesía. La burguesía sustituye en el poder a la clase aristocrática, licenciosa y productiva. Y la burguesía tiene como interés el aprovechamiento al máximo de las fuerzas vitales. Hay que descubrir mundo, hay que descubrir ciencia, hay que generar dinero, hay que moverse. Tenemos que aprovechar la energía de los cuerpos. No podemos permitir que un cuerpo nazca y a los 10 años se muera el virus. ¿Me entendéis? Eso es desaprovechar la energía corporal. Dice Foucault, ha nacido la modernidad. La burguesía genera el biopoder. El poder se hace cargo de la vida. Van a nacer las ciudades, todos juntitos, sobre todo porque la fábrica burguesa, alrededor de la fábrica, va a haber aglomeración de cuerpos y el poder se hace cargo de la vida. El poder necesita, para mantener esas estructuras, esas relaciones productivas y políticas, necesita aprovechar la energía de los cuerpos. Tenemos que cuidar los cuerpos, ha nacido la vida sana. Tenemos que medicalizar los cuerpos, tenemos que educar los cuerpos y tenemos al fin y al cabo que retrasar la muerte lo máximo. ¿De acuerdo? Es una concepción productiva del poder. Ahora ha nacido el sujeto moderno. ¿Por qué? Ha nacido el sujeto moderno porque cada ser humano es individualizado y colocado en un determinado sitio en el orden productivo. La mujer en la casa, el papá en la fábrica y el niño en la escuela. Cada uno tiene un lugar específico donde desarrollar una función en el esquema productivo. El poder se hace cargo de la vida. Ha nacido la modernidad del individuo. Somos censados, bautizados, escolarizados, reclutados, empleados. Si nos desviamos, seremos encarcelados y finalmente hasta nos entierran en un lugar establecido. Toda la vida de un individuo es vida, como diría Foucault, secuestrada, vida institucionalizada. Somos carne de institución. Siempre va a haber una institución que se ocupa del cuerpo. ¿Se entiende esto? Toda la vida es atravesada por instituciones. Además, instituciones para todos los tipos de personas. Para los locos está un determinado hospital, para los pobres un determinado sitio, para el niño la escuela, para la mujer tal cosa, ¿lo entendéis? Es la total ordenación al detalle de toda la vida del ser humano. Para Foucault, ahora esto es el individuo. Cuando el individuo, el sujeto moderno, se reclama poseedor de un derecho universal a la educación, lo que está reclamando es la universalización de un mecanismo de individuación. Es decir, es más, no es voluntario. Yo no puedo dejar de llevar a mi hijo a la escuela. No puedo, ¿lo entendéis? Yo no puedo dejar de hacer determinadas cuestiones. Ese control minucioso de la vida por el biopoder, en su discurso positivo, es el nacimiento del sujeto moderno. O sea, reclamamos aquello que ya de por sí el poder ha operado en nosotros. La escolarización masiva y obligatoria es un derecho, la cura del cuerpo para ser productivo también es un derecho, y ha nacido el concepto moderno de sujeto de derechos. ¿De acuerdo? Para Foucault no es más que la consecuencia de la transformación de las relaciones de poder.
Somos escolarizados masivamente, somos medicalizados masivamente y somos, en un momento dado, reclutados y empleados masivamente por esas necesidades de transformación de las relaciones de poder. Foucault dice, de acuerdo, yo prefiero morirme a los 80, ¿no?, que morirme a los 8 de un virus. Eso está ganado. Pero también Foucault dice, con esto no nos vale. Es decir, detecta que el ser humano no es feliz así. Que alguno de nosotros es feliz simplemente por tener un trabajo y tener un sueldo al mes. ¿Alguien es feliz simplemente con eso? Foucault lo que denuncia es que hay un algo más aparte de toda esa vida institucionalizada que el ser humano representa. Ahora, él lo entiende a su manera, ¿no? Ahora explicaré de qué manera lo entiende. Pero lo que es cierto es que al ser humano le pasa algo. No se contenta con ser carne de escuela, carne de fábrica o carne de hospital, ¿vale? Está empezando a aparecer por aquí la persona. Aquí la persona está empezando a decir, estoy aquí, ¿no es cierto? Bien. Tercera transformación del poder, que sería la actual para el instituto. Se mantiene ese poder negativo de tortura del cuerpo, de castigo ejemplar, de pena de muerte, porque sigue existiendo como tal. Se mantiene esa imagen productiva del poder, ese cuerpo productivo, pero se produce una tercera transformación del poder. Si antes el poder mataba, después el poder disciplinaba, ahora el poder seduce. La tercera transformación del poder es un poder que seduce. Se trata de un poder que dice, goza, libérate. Como diría Alan Bell, Hitler se esconde tras el patinete de Bart Simpson. Esa transformación del poder en un poder que seduce es un poder. Ya ha pasado la moda del psicoanálisis, se ha descubierto los mecanismos de deseo del ser humano. El ser humano tiene deseos, el ser humano quiere ser feliz, el ser humano tiene una serie de deseos de trascendencia, de realización, y el poder se hace cargo de esos deseos, nos convierte en consumidores. El poder consigue, a través de mecanismos de seducción, atraernos. Ya no le interesa tanto matarnos, no le interesa tanto clasificarnos, le interesa atraernos. Ha nacido la sociedad de consumo. La sociedad de consumo es una transformación del poder donde el poder nos seduce. El poder es el bello cuerpo, ¿no es cierto? Foucault, aparte del consumo y de los medios de comunicación, nos hablará del dispositivo de sexualidad. Es decir, en esta tercera transformación del poder, el sexo se nos presenta de una forma completamente paranoica, completamente compulsiva y completamente desaforada. Es decir, basta con acercarnos a cualquier aeropuerto, irnos a la zona de revistas y a ver cuántas imágenes relacionadas con el sexo nos asaltan. ¿De acuerdo? Es decir, esa forma de tratar el sexo de forma fundamentalmente repetitiva, es una imagen tras otra, un mecanismo de consumo tras otro, lo que genera son esclavos en serie. Es decir, de alguna manera, para Foucault, estaríamos ante la primera vez en la historia que el poder se plantea la total y absoluta ausencia de resistencia. Es decir, como el poder seduce, como el poder de lo que se hace cargo fundamentalmente es del deseo del esclavo, estamos directamente construidos. Al ser un poder que seduce, le decimos que sí sin resistencia. Es, de alguna manera, la transformación del poder en las sociedades de consumo. Hitler o Stalin, me da igual, se esconde tras el patinete de Bart Simpson. Hacemos lo que se prevé que hagamos. Nuestros comportamientos de consumo están predeterminados desde hace más de 30 años y, por supuesto, en nuestros comportamientos electorales.
Es decir, las corporaciones multinacionales están trabajando sobre campos de opinión que se anticipan en 20 o 30 años a nuestras propias decisiones. El gabinete psicológico de la Sony sabe mi hijo tiene 5 meses. Bueno, pues saben las decisiones de consumo de mi hijo. Sencillamente porque los mecanismos de seducción son universales. El poder está operando sobre el deseo. ¿Esto se entiende? Se opera sobre el deseo al mismo tiempo que se opera sobre la disciplina y se opera sobre el dar la muerte. Es decir, el poder se reserva las 3 imágenes. Ahora mismo una imagen del poder seductor sería el que te dice: chaval, haz novillo en la escuela.